Lo supe desde el momento en que vi a mi hijo entrar en mi cumpleaños sin flores, sin tarjeta, ni siquiera una sonrisa. Algo se había roto dentro de Ethan. O tal vez, simplemente, algo se había revelado. Era mi cumpleaños número 72, un miércoles con olor a pan de plátano y linimento de menta. Me había levantado temprano, más por costumbre que por emoción, y me puse mi vestido verde olivo, el que David siempre decía que combinaba con mis ojos. Horneé el pastel de chocolate favorito de Ethan, el que le hacía desde que tenía 7 años y pedía doble cobertura de betún. Coloqué globos de colores en las macetas del balcón y preparé limonada fresca. Todo estaba dispuesto. La hora pasó. Luego otra. Finalmente escuché la cerradura girar. Ethan llegó sin llamar. Llevaba el ceño fruncido y una bolsa plástica de esas que dan en la farmacia, como si hubiera pasado por allí por compromiso. Lila ni siquiera vino. Dijo algo de una reunión o de una jaqueca. No recuerdo. Nunca la recuerdo mucho, para ser sincera. «Hola, mamá», dijo sin levantar la vista. Yo sostenía el cuchillo del pastel, todavía tibio. Sonreí. «¿Te acuerdas? Hoy cumplo años». Él asintió, sin emoción. Se sentó en el sillón de cuero donde solía acurrucarse con sus cobijas de dinosaurios. El silencio era tan espeso que podía cortarse con el cuchillo que aún tenía en la mano. «Lila y yo hemos estado hablando», comenzó, con esa voz plana que usaba cuando se preparaba para pedirme algo. Me senté frente a él, tratando de encontrar a mi hijo en esa cara de hombre cansado. «Mamá, creemos que deberías pensar en mudarte. Ya sabes. Este apartamento es grande, tiene buena ubicación. Y bueno, Lila está considerando emprender algo desde casa. Necesitamos espacio». Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del mango del cuchillo. El betún del pastel temblaba con mi respiración. «¿Quieres que me mude? ¿Hoy?» «No hoy, mamá. Pero pronto. Podríamos ayudarte a buscar algo más pequeño, más adecuado para tu edad, con menos escaleras tal vez». Mi boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Vi su rostro, tan tranquilo, tan lógico, como si me estuviera haciendo un favor, como si no acabara de desplazarme de mi propia vida. Detrás de él, en la repisa, una foto enmarcada. Ethan de niño, en su primer disfraz de astronauta. Le tomé esa foto justo aquí, en la sala. Me abrazaba con fuerza y decía que yo era la mejor mamá del universo. ¿Y ahora? Ahora estaba sacándome del único hogar que me quedaba. ¿Esto es en serio, Ethan? Él suspiró, incómodo, y sacó su celular del bolsillo. No lo tomes a mal, por favor. Solo piénsalo. Es lógico. Tú ya no trabajas. Estás sola aquí todo el día. Podrías estar en un lugar donde no te sientas tan aislada. ¿Aislada? Este es mi hogar. Aquí viví con tu padre. Aquí creciste. Aquí celebraste cada cumpleaños hasta que conociste a Lila. Él se levantó, caminó hasta la ventana, abrió ligeramente una de las persianas y miró hacia afuera, hacia mi pequeño jardín de geranios. Lila dice que podríamos convertir esta sala en una oficina, o incluso en un estudio para ella, con unas remodelaciones menores. Mi enojo zumbaba detrás de mis molares. No sabía si era rabia o tristeza, pero me sentía vacía, como si alguien me hubiera desinflado de golpe. ¿Y yo dónde quedo, Ethan? Volteó a verme, sin expresión. Y allí, por un segundo, vi a David, ese mismo gesto seco que tenía cuando perdía la paciencia. Solo que David nunca me habría dejado sin lugar en el mundo. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que es». Difícil. Difícil fue criar sola a un hijo después de enviudar a los 44. Difícil fue levantarme cada día y fingir que estaba bien, aunque lo único que quería era encerrarme en la habitación y llorar. Difícil fue ayudarlo con su primera hipoteca, con sus malas decisiones, con sus silencios que cada vez eran más largos. «¿Sabes qué, Ethan?», dije al fin con la voz baja pero firme. «Pensé que hoy me traerías una sorpresa. No sé, una visita amable, un desayuno, una rosa, algo. Nunca imaginé que tu regalo sería pedirme las llaves de mi casa». Él no respondió. Guardó su teléfono, bajó la vista. «Es solo una conversación, mamá». «No. Es una decisión. Solo que tú ya la tomaste. Sin mí». Me quedé de pie. Dejé el cuchillo sobre el pastel.
hundido hasta la mitad como si partiera más que chocolate. Me acerqué a la ventana, necesitando aire, necesitando una razón para no gritar. Entonces lo vi, sobre la mesa, junto a las servilletas, un folder manila con letras marcadas, cambio de titularidad. Mi pecho se contrajo. No era una conversación. Era un plan, uno que ya estaba en marcha. Y ahí supe que algo en mí había muerto. Pero otra parte acababa de despertar. A veces pienso que el amor de madre es como un hilo invisible que una estira hasta que se vuelve delgado como un cabello. Y si no lo cortan ellos, una termina haciéndolo sola para no enredarse. Después de que Ethan se fue, dejándome con el pastel sin partir y el folder amarillo como única prueba de su visita, me senté en la mecedora de David. Aún crujía igual que hace 30 años. Me aferré a los brazos de madera como si me ayudaran a no desmoronarme del todo. La tarde se fue tiñendo de un naranja triste, y con ella me llegaron los recuerdos que solían reconfortarme. Ethan de pequeño, con las mejillas rojas y los dientes chuecos, haciendo obras teatrales improvisadas en la sala. Y la princesa se salva sola, decía, envolviéndose en mis mantas. Me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Éramos un equipo, él y yo. Después de que David murió, y el eco de su risa desapareció de esta casa, Ethan llenó los silencios con sus historias, sus preguntas, su hambre de futuro. Yo trabajaba horas extra en la escuela para poder pagarle las clases de piano, aunque se rindió al mes. No me importaba. Lo importante era que él sintiera que el mundo aún era un lugar generoso. Nunca me quejé. Cuando me pidió ayuda para la universidad, vendí las joyas que David me dejó. Cuando su primer negocio fracasó, le envié parte de mi pensión. Solo por esta vez, mamá, me dijo. Y yo con el corazón en la mano lo hice sin preguntar. Ni siquiera lo llamé para recordarle que era dinero prestado. Después de eso, los gracias comenzaron a escasear. Las visitas se volvieron breves, apresuradas. Siempre había algo más urgente. Y luego vinieron los silencios. Llamadas sin responder. Mensajes que quedaban en visto. Yo insistía con mis paquetitos de galletas, con sobres en Navidad, con largas notas de voz contándole que las begonias habían florecido otra vez. A veces me respondía con un emoji, una carita sonriendo. Nada más. Yo justificaba todo. Está ocupado, me decía. La vida moderna es así. Me negaba a ver el patrón, a reconocer que ya no éramos un equipo, que yo me había convertido en una estación de paso, en un buzón de auxilios. Un día, le dejé un mensaje largo, contándole un sueño que había tenido con David, que estábamos en la playa, los tres, Ethan de niño, y que nos reíamos hasta que el sol se escondía. Fue un mensaje tonto, lo sé. Pero lo hice con ternura. Me respondió 2 días después con un, jaja, qué bonito mamá. Ni un te quiero. Ni un, yo también sueño contigo. ¿Te ha pasado? Ese momento en que sientes que estás hablando con un extraño al otro lado del teléfono. Que la voz que solía decirte te amo mami, ahora responde como si estuviera atendiendo a un cliente. Aún así, seguí. Porque eso hacemos muchas madres, seguimos. Aun cuando ya nadie nos espera. Hasta ese cumpleaños. Hasta ese día. Porque algo cambió en mi cuerpo esa tarde. Como si la voz de David resonara en mi pecho. Clara como el agua. No dejes que confundan tu bondad con debilidad. Yo había confundido el amor con sacrificio eterno. Y eso, amiga mía, no es amor. Es una sentencia. Esa noche no dormí. Me acosté con el aroma del pastel aún flotando en la cocina y con los pies fríos, como si el piso mismo me rechazara. Escuché cada crujido de la madera, cada suspiro del viento entre las plantas, y supe que algo tenía que cambiar. No por venganza, no por orgullo, sino por dignidad, porque me había convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Y aunque me costara, aunque doliera más de lo que admitía, tenía que alumbrarme desde adentro. La próxima vez que Ethan tocara mi puerta, no iba a encontrar a la madre de siempre. Esa mujer ya no vivía aquí. Solo quedaba yo. La verdadera. Al día siguiente, mientras regaba las begonias con ese regador viejo que David reparó 1000 veces, me encontré repasando momentos que en su día no parecían tan graves. Detalles, gestos, frases sueltas que ahora me zumbaban en los oídos con otro tono. Lila, por ejemplo.
Siempre tan educada, tan sonriente, pero nunca cálida. Usaba diminutivos como Margie o Señito, con una entonación que arañaba, como si me hiciera un favor al nombrarme. En las primeras cenas familiares, me corregía la manera de servir el vino. En mi casa lo hacemos así, decía con esa risa de esmalte caro. Al principio pensé que era nerviosismo, que aún se estaba adaptando. Pero luego vinieron los olvidos, el día de Acción de Gracias que accidentalmente se les pasó invitarme. Las fotos en redes sociales de reuniones familiares donde yo no aparecía. Una vez, hasta me dijo que el lugar era pequeño, que no había espacio para todos. Pero ahí estaban, en el restaurante, 15 personas. Incluso el gato del primo lejano tenía su silla. Y Ethan, él solo se encogía de hombros. No te tomes todo tan personal, mamá. Lila se despista fácil. Pero yo no veía despiste. Veía una forma pulida de borrarme. Recuerdo una noche, en una de esas visitas rápidas que me hacían por compromiso, que Ethan soltó una broma rara. Estábamos viendo el noticiero, él tomando cerveza sin mirarme, cuando dijo: «No te preocupes, mamá, cuando tú te vayas por fin tendremos espacio». Rió. Pero no fue una risa de ternura. Fue seca, casi automática. Yo también me reí, aunque algo en mi estómago se apretó. Es curioso cómo una madre se acostumbra a dudar de su intuición. Pensé que estaba exagerando, que debía dejar de ser tan sensible. Pero había más. Un sábado cualquiera, le llevé a Ethan una torta de nuez, su favorita. Lila abrió la puerta y me recibió con un gesto rápido. ¡Ay, qué detallito! Aunque Ethan está tratando de comer menos azúcar. No te preocupes, yo se la doy. Yo asentí, aunque algo en su forma de tomar el pastel, con 2 dedos como si fuera un paquete incómodo, me dolió. Semanas después, la vi en una historia de Instagram. La torta, mi torta, servida en su vajilla de porcelana, decorada como si la hubiera hecho ella. Nada como un postre casero después de un día productivo. #hecho en casa, decía el texto. Me ardió. Pero no dije nada. Me limité a enviar un corazón a la publicación, con los dedos temblando. También estaban los favores disfrazados. «Mamá, ¿podrías prestarnos para el depósito del nuevo apartamento? Solo un par de meses, te lo devolvemos en cuanto salga el contrato». Nunca lo devolvieron. Una Navidad, Lila me regaló una bufanda de segunda mano. Lo supe porque el ticket de cambio estaba dentro de la bolsa. Comprada en rebaja, sin envoltorio. Ella dijo con voz dulce: «Espero que te guste, es muy tú». Era gris opaco. Yo siempre he usado colores vivos. Yo le regalé una canasta con cremas importadas, su perfume favorito, y una nota escrita a mano que decía: «Gracias por hacer feliz a mi hijo». Ni siquiera me dio las gracias. ¿Y Ethan? Ethan me dio un abrazo rápido, con una mirada que no tocaba la mía. «No te olvides de revisar el saldo de tu tarjeta, ¿sí?», me dijo. Tenía esa costumbre. Preguntar por mi pensión como si fuera un informe mensual. Empezó a volverse normal. Que me pidieran, que me olvidaran, que me borraran. Como si solo existiera en la medida en que yo podía dar. La última vez que nos vimos antes de mi cumpleaños fue para una cena a la que llegué invitada a última hora. Lila me dio una servilleta en lugar de un plato. «Ay, creí que no vendrías. Es que no sabíamos si tenías con quién venir». Yo iba sola, sí. Pero no desinformada. Ethan no me defendió. Solo sirvió vino para los demás y me dio a mí un vaso con agua. Y ahí lo vi todo. Clarísimo. No era que no se daban cuenta. Era que no les importaba. Esa noche me prometí algo. Que la próxima vez que hiciera algo por ellos, sería la última vez que lo hiciera sin pedir nada a cambio. Y esa próxima vez estaba a la vuelta de la esquina. Lo supe en los huesos. Hace unos meses, Ethan me llamó un jueves por la noche, algo que ya era raro en sí mismo. Su voz sonaba agitada, pero amistosa. Habló rápido, con palabras envueltas en entusiasmo y medias verdades, que estaba a punto de cerrar un trato grande, que solo necesitaba un pequeño empujón, que esta vez sí sería distinto. Es un negocio seguro, mamá, prometedor. Solo necesito completar el capital inicial. Lila y yo ya pusimos todo lo que teníamos. Mentía. Lo supe desde el principio. Pero una parte de mí,
esa que aún guardaba dibujos de crayones y boletines escolares. Quiso creerle. Eran $10.000. No era poco. No era algo que pudiera dar sin pensarlo. Pero me dijo que me lo devolvería en 3 meses, que lo haría a mi nombre, que esta vez, él quería hacerme sentir orgullosa. Así que dije que sí. Fui al banco el viernes por la mañana, aún con la bufanda gris en el cuello, la que me picaba como papel de lija. Firmé los papeles, hice la transferencia, y me senté sola en la banca del parque frente al banco, sintiendo el hueco que me quedaba en el pecho. Un hueco lleno de fe. Imaginé que vendrían a darme las gracias, que me invitarían a cenar, que me sentaría a su mesa como alguien que importa, que Ethan me pondría su brazo alrededor y diría, «Esta es mi mamá, la que siempre está». Pero eso no pasó. Una semana después, Lila me llamó. Su voz era suave como terciopelo, pero tenía esa frialdad de quien no necesita ser amable. «Recibimos el dinero, Margaret. Gracias. La verdad es lo mínimo que podías hacer, después de todo lo que hemos hecho por ti». ¿Por mí?, pensé. Pero no dije nada. Solo asentí, aunque ella no podía verme. La verdad, continuó, como quien ajusta cuentas en silencio. Pensábamos que tal vez esta vez podrías quedarte un poco al margen, para no complicar las cosas. ¿Complicar qué cosas? El negocio. Es mejor si no intervienes. Así no hay malentendidos. Casi solté una carcajada. Me acababan de pedir dinero, y ahora me pedían silencio. Como si solo mi cuenta bancaria tuviera derecho a entrar en sus vidas. Colgué con el corazón revuelto. Me senté en mi sillón favorito, ese que da hacia la ventana del jardín, y me quedé mirando cómo caía la tarde. El cielo se tiñó de un azul viejo, de esos que parecen sostener la respiración antes de la tormenta. Pensé en David, en cómo habría reaccionado. Él siempre decía que uno no debía dar más de lo que el otro está dispuesto a valorar. El cariño se mide en actos, no en deudas, repetía. Y yo, qué ironía, había olvidado eso. Por un momento, me imaginé retirando el dinero, deteniendo la transferencia, mandándoles una nota vacía con una rosa marchita. Pero no lo hice. Porque aún me quedaba una esperanza. Una absurda y pequeña esperanza. Mi cumpleaños se acercaba. Pensé que tal vez, solo tal vez, Ethan se presentaría con un ramo de flores, una sonrisa honesta, que me diría, «Gracias, mamá, por confiar en mí, por seguir aquí», que abriría la puerta con el aroma del pan recién horneado de mi infancia, y por un segundo, todo sería como antes. Así que horneé el pastel con el mismo cuidado de siempre. Decoré con globos, preparé la mesa con mis platos más lindos, me puse el vestido verde olivo, y esperé con las manos en el regazo, con el corazón latiendo lento, como si supiera que estaba a punto de romperse otra vez. Y cuando Ethan llegó, cuando abrió la boca y pronunció esas palabras frías, prácticas, sin una pizca de vergüenza. «Deberías mudarte. Lila y yo necesitamos el apartamento», entendí de una vez por todas. No había pastel ni cena que cambiara lo que ya estaba decidido. No había dinero que comprara respeto. Y lo peor no fue la petición. Lo peor fue que pensé que me lo merecía. Ese fue el momento en que dejé de esperarlos. Ese fue el momento en que empecé a esperarme a mí. Fue 2 días después del cumpleaños cuando ocurrió. Un descuido, una llamada en altavoz que no debí escuchar. Pero la escuché. Cada palabra, cada risa. Estaba en la cocina preparando té de manzanilla, como hacía cada noche desde que David enfermó. Era mi ritual para calmar el alma. La tetera silbaba suavemente y el olor a miel flotaba en el aire. Tenía el celular de Ethan en la encimera. Me lo había dejado sin darse cuenta cuando pasó a dejar una caja con papeles para firmar después. Lo vi parpadear con una llamada entrante. Lila Flor de Cerezo. El teléfono atendió solo. No sé si fue una configuración automática o un accidente, pero la llamada entró directo al altavoz. No quise escuchar, de verdad que no. Pero algo en mí no pudo alejarse. ¿Ya hablaste con ella? La voz de Lila sonaba nítida, impaciente. Sí, respondió Ethan con un suspiro. Le dije lo del apartamento. ¿Y? Se quedó en shock. Pero no dijo que no. Una pausa. Después, una risa baja, hueca. Te lo dije, dijo Lila. Ella siempre cede, especialmente contigo. Dale 2 días y nos da las llaves envueltas con un moño.
Mi mano tembló. Apagué la hornilla. El vapor del agua seguía subiendo como un suspiro atrapado. ¿Y el papeleo?, preguntó ella. Casi listo. Solo falta su firma. Después de eso, podemos hacer lo que queramos con el lugar. Airbnb, oficinas, lo que sea. Perfecto. ¿Sabías que un lugar así en esta zona se renta por casi 2.000 al mes? Lo sé, contestó Ethan, sin emoción. Al menos va a servir para algo. No como ahora. Y ahí fue cuando se me cayó la taza. No se rompió, pero el golpe resonó como una campana fúnebre en la cocina. Fuerte. Final. Apagué el teléfono. Me quedé quieta. El aire parecía más espeso, el reloj más lento. Sentí una punzada en la base del cráneo, como cuando una verdad largamente sospechada por fin se confirma. No era solo frialdad. No era solo olvido. Era cálculo. Era una jugada. No era su madre. Era una carga con escritura de propiedad. Me senté en la mesa con la taza todavía tibia entre las manos. El aroma de la manzanilla ya no me calmaba. Solo me dolía la garganta, como si cada sorbo fuera un nudo tragado en silencio durante años. Pensé en todo lo que había hecho. En las veces que cuidé a Ethan cuando tenía fiebre, en los cuentos inventados cada noche para que pudiera dormir sin miedo, en los trabajos dobles que tomé para que pudiera ir a su viaje de fin de curso. En el día que me dijo, «Eres mi héroe, mamá», con los ojos brillando de amor. ¿En qué momento dejé de ser eso? ¿Fue gradual o simplemente dejé de mirar? Esa noche, no dormí. Caminé por el departamento como si fuera la última vez. Toqué la silla de David, el marco con nuestra foto de bodas, la cortina azul que Ethan me ayudó a coser cuando tenía 10 años. Era mi hogar, y lo estaban planeando como si fuera un proyecto de inversión. Al amanecer me senté en la cama con una claridad que no recordaba haber sentido en años. Ya no podía seguir negándolo. No era cuestión de malentendidos o falta de tiempo. Ethan y Lila no me querían cerca. Me necesitaban, sí. Pero solo como un medio, un cuerpo que firmara papeles, un corazón que no estorbara. No era una madre para ellos. Era una oportunidad. Y no podía vivir con eso. Me levanté, abrí mi ropero y saqué la maleta gris de ruedas, la que usaba en mis viajes de fin de semana con David. No era grande, pero cabía lo esencial. Ropa, medicinas, una libreta de notas, y una caja pequeña de madera donde guardaba las cartas que David me escribió cuando éramos novios. Me detuve frente al espejo. Vi mis arrugas, mis ojos enrojecidos, mi boca temblorosa. Pero también vi algo más. Algo que creí perdido. Determinación. No iba a suplicar por mi lugar. No iba a mendigar afecto. Porque el amor no se ruega. Ni se firma con presiones. Se da. Y se cuida. ¿Y si ellos no sabían hacerlo? Yo sabría cuidarme sola. Esa madrugada, mientras la ciudad aún dormía y los camiones de basura recorrían las avenidas como fantasmas, yo cerré la cremallera de mi maleta con una lentitud ceremoniosa. Cada sonido, el clic de la cremallera, el crujir del piso de madera bajo mis pasos, me confirmaba que ya no había vuelta atrás. No encendí luces. Caminé por mi casa con la misma delicadeza con la que se despide una madre de un hijo dormido. Puse la tetera en su sitio, enderecé los cojines del sofá, doblé el mantel de lino que usábamos en los cumpleaños. Todo quedó como una escena congelada en el tiempo. Un hogar, pero sin cuerpo que lo habite. Tomé el folder que Ethan había dejado, el de cambio de titularidad, y lo guardé en la caja de documentos importantes. No iba a destruirlo. No necesitaba rabia. Solo firmeza. El sol apenas comenzaba a asomar, tiñendo de rosa las cortinas del comedor. Abrí la ventana una última vez. Respiré el aroma tenue de los geranios, aún dormidos en sus macetas. En la distancia, una campana de iglesia anunció las 6. Nunca la había notado tan clara, como si ese día todo el universo decidiera hablar más fuerte. Tomé un post-it amarillo de la nevera. Escribí con mi letra más clara: dijiste que necesitabas espacio, así que te di un poco. Lo pegué sobre la caja del pastel, que aún seguía ahí, intacto desde mi cumpleaños. El betún ya se había endurecido. Entonces, sin hacer ruido, cerré la puerta. Llamé a un taxi desde la esquina. El chofer era joven, amable. Me preguntó si iba de viaje. Asentí. ¿Largo? Quizá el más importante.
le dije con una sonrisa que ni yo sabía que tenía. No me llevó a casa de algún familiar, ni a un hotel de paso. Me llevó a una notaría. Había despertado temprano ese día con un solo propósito: recuperar mi nombre. En la notaría, pedí los papeles para poner el departamento a la venta. El joven abogado me miró con sorpresa. Señora como usted, elegante, pausada, no suele venir sola para esto. ¿Está segura de que quiere vender? Lo miré con esa mirada que solo las mujeres cansadas de esperar saben usar. Estoy segura de que ya no quiero pertenecer a un lugar donde no me quieren. Firmé. Entregué la copia del título. Acordamos que él se encargaría de contactar a un agente. Y que me llamaría, no a Ethan, ni a nadie más. Salí con una copia de los papeles en la mano. El viento era fresco, como cuando uno limpia una habitación cerrada. Caminé hasta una cafetería de barrio. Me pedí un chocolate caliente con una galleta de avena, y me senté a mirar por la ventana. El mundo seguía. Las personas reían, discutían, acariciaban perros, leían periódicos. Yo también seguía. Solo que ahora, con menos equipaje. A mediodía, llamé a Sherry. ¿Tienes espacio en tu sofá por un par de noches? ¿Pasó algo? Nada grave. Mentí. Solo necesito aire. Sherry no preguntó más. Siempre fue buena para leer silencios. Esa noche dormí en su sala, rodeada del olor a lavanda que siempre tenía su casa. Me ofreció té, me prestó un camisón de franela y puso un vaso de agua en la mesita de noche. Fue el gesto más dulce que había recibido en semanas. Mientras me acomodaba en el sofá, saqué mi teléfono. Lo había tenido en modo avión todo el día. 14 llamadas perdidas de Ethan. 3 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué significa este post-it? ¿Por qué no atiendes? Esto es serio. No respondí. Apagué el celular, me arropé hasta el cuello. Pensé en todo lo que me habían quitado. Tiempo, energía, dignidad, y también en lo que me había devuelto este gesto silencioso. Espacio. Por primera vez en años, sentí que respiraba sin pedir permiso. Y eso, querida amiga, no tiene precio. El motel era sencillo. Ni lujoso ni miserable. Una de esas construcciones con paredes finas, lámparas de luz amarilla y cortinas pesadas que no dejan pasar la madrugada. Pero tenía algo que no había sentido en años. Silencio sin juicio. La habitación daba al lago. Desde la ventana podía ver los árboles reflejados en el agua como si el mundo estuviera patas arriba. Me quedaba ahí, sentada al borde de la cama, escuchando los grillos. A veces lloraba, otras solo respiraba. El colchón era duro pero mío. No tenía que cederlo a nadie. La primera noche no dormí mucho. El ventilador del techo giraba con un zumbido constante y una parte de mí aún esperaba oír el mensaje de texto, la llamada que lo explicara todo. Mamá, lo siento. Pero no llegó. En su lugar, abrí el cajón de la mesita de noche. No sé por qué lo hice. Tal vez por hábito, como quien busca un manual de instrucciones para la vida. Encontré una Biblia de tapa azul, un par de panfletos turísticos y un bolígrafo seco. Me reí sola. Una de esas risas sin sonido, como cuando se rompe algo adentro, y uno no sabe si es tristeza o alivio. Recordé los domingos en que David y yo veníamos a este lago. Teníamos una canasta de picnic y una radio de pilas. Poníamos boleros, él me contaba chistes malos, yo fingía no saber el final. Éramos simples, felices. Él solía decirme que yo era su brújula. Aunque no sepamos a dónde vamos, mientras estés tú, ya es hogar. Y pensé, ¿en qué momento dejé de ser brújula para convertirme en equipaje? Tomé el celular, lo encendí con duda. No por miedo, sino por dignidad. 42 mensajes sin leer. 20 de Ethan. El resto, de Lila. No abrí ninguno. Me metí bajo las sábanas con ese calor pegajoso que tienen los lugares con aire acondicionado viejo. Cerré los ojos, pero no vino el sueño. Solo recuerdos. Una tarde en la que Ethan tenía fiebre y yo me senté junto a él toda la noche, con una toalla fría sobre su frente. El día que me llamó desde la universidad, emocionado porque lo eligieron para representar su clase. Todo gracias a ti, mamá. Aquella vez que me abrazó después de su primera ruptura y me dijo que nadie en el mundo lo entendía como yo. Y ahora me echaba por la puerta trasera, como a una empleada con contrato vencido. Pensé en mis últimos años, en cómo había vivido siempre para él.
cada decisión financiera, cada comida guardada, cada cheque navideño. Le di más de lo que debía. Y no por obligación, sino por amor. Pero el amor sin reciprocidad se vuelve servidumbre. Y servidumbre con silencio es cárcel. Me quedé mirando al techo, donde el ventilador seguía dando vueltas, y me repetí algo que David me dijo poco antes de morir. Me acarició la cara con manos ya débiles y dijo: prométeme que no dejarás que nadie, ni siquiera Ethan, te apague. Eres fuego, Maggie, no lo olvides. Y esa noche, por primera vez en años, lo recordé. No como una frase bonita, sino como un mandato. Yo era fuego, pero llevaba años apagándome con tal de no molestar. A la mañana siguiente, me levanté antes que el sol. Me serví un café del termo que había en la recepción y me senté frente al lago. Estaba nublado. El agua tenía ese color plomo que anuncia tormenta. Me puse el suéter azul que tanto le gustaba a David. Uno que Ethan siempre decía que me hacía parecer fuera de época. Tal vez lo era, tal vez por eso aún creía en la decencia, en el respeto, en la gratitud. Saqué mi libreta de notas, la que llevaba siempre en la cartera, y empecé a escribir. No cartas para ellos. No discursos. Solo verdades. Escribí todo lo que había dado. Todo lo que habían tomado. Y todo lo que me quedaba. Y ahí, en esa página, entendí que todavía me tenía a mí. Y por primera vez, eso fue suficiente. Pasaron varios días antes de que me atreviera a abrir el sobre con mis estados de cuenta. Lo había traído conmigo por costumbre, por ese impulso maternal de mantener todo en orden, incluso cuando el orden ya no te sirve de nada. Estaba sellado aún, sin abrir desde hace semanas. Me senté en el pequeño escritorio del motel, con una taza de té negro y las gafas de lectura. Afuera llovía con una constancia casi obstinada. Las gotas golpeaban la ventana, como si quisieran recordar que el mundo seguía girando, aunque uno se detuviera. Abrí el sobre. Y empecé a sumar. La universidad de Ethan. 8.000 del primer año, 4.000 del segundo cuando perdió la beca, y 3 más para ese viaje a Europa que supuestamente lo cambiaría como persona. La boda. 5.000 para el vestido de lila, que ella eligió pero yo pagué. 3 para el salón. Otros 2 para el fotógrafo. Solo para ayudar, me dijo Ethan, con esos ojos que siempre usaba cuando necesitaba algo. Su primera empresa fallida. 10.000. La segunda, 7. La tercera, la que ni siquiera llegó a inaugurarse, otros 5. Navidades, cumpleaños, aniversarios, baby showers donde nunca hubo bebé. 4.000 más en cheques, regalos, envoltorios. Y aún más, cuentas de teléfono, depósitos de renta, tarjetas de supermercado. Una suma constante de pequeñas pérdidas que, con el tiempo, me vaciaron sin que yo lo notara. Pero lo peor no fue el monto, fue el patrón. No había un solo gracias escrito en esas transacciones. No una nota. No un pago de regreso. No una sola línea que dijera, esto es temporal. Te lo devolveré. Porque nunca fue temporal para ellos. Era permanente. Era derecho adquirido. Yo era el cajero automático con voz suave. Y me dolió. No por el dinero, por lo que simbolizaba, por darme cuenta de que nunca me vieron como alguien que también necesitaba, que también merecía. Recordé una conversación en la que Ethan me dijo: no es por ser duro, mamá, pero tú ya viviste tu vida. Como si el tiempo fuera una mochila que uno deja colgada al cumplir los 60. Recordé a Lila diciendo: es que tú eres muy generosa, a veces eso puede ser un problema. Como si fuera un defecto. Como si amar sin condiciones fuera una falta de carácter. Me quedé allí, con los papeles desparramados sobre la cama, y el pecho apretado como si me hubieran encogido por dentro. Y comprendí algo con una claridad casi brutal. No había sido una traición. Habían sido cientos. Pequeñas, cotidianas, normalizadas. Y lo peor, yo las permití. Por amor. Por costumbre. Por miedo a quedarme sola. Porque nos enseñan que las madres deben dar siempre, sin preguntar, que mientras más renuncias, mejor madre eres, que sacrificarse es virtud, pero nadie te dice qué hacer cuando ese sacrificio se vuelve invisible, cuando en vez de honrarlo, lo exigen. Nadie me enseñó a decir, basta. Hasta ahora.
Guardé los papeles. Me lavé la cara. Me senté frente al espejo del baño del motel, pequeño, cuadrado, con marco de plástico blanco, y me miré como si lo hiciera por primera vez. Me vi a los 72, con las arrugas de la risa y las del llanto. Me vi con los ojos de quien ha amado sin medida, pero también con los ojos de quien ha sido usada. Y dije en voz baja, apenas un susurro, pero firme, ya no más. Tomé una hoja limpia de mi libreta. Escribí una sola frase. A partir de hoy todo lo que soy me pertenece. Lo pegué en el borde del espejo con cinta adhesiva. Me prometí leerla cada mañana. Y esa noche, dormí. No profundamente. No sin sueños. Pero sin culpa. La postal llegó sin remitente. Pero reconocí la letra al instante. Redonda. Pulcra. Con los acentos bien marcados. Sherry siempre decía que su abuela le enseñó a escribir como si cada palabra fuera una flor. Porque las palabras también se marchitan si no las cuidas, solía decir entre risas. Vi que ya no abrías las cortinas. Te extraño. Donde sea que estés, espero que tengas buen café. Si necesitas hablar, sabes dónde encontrarme. S. No lloré al leerla. Sonreí. Porque en ese gesto tan pequeño había más cariño que en años enteros con Ethan y Lila. Esa misma tarde Sherry apareció en el motel. Pues claro que te iba a encontrar, dijo al cruzar la puerta con una bolsa de panecillos recién horneados. ¿Tú crees que me ibas a dejar sin mi compañera de té de las 5? La abracé. No con cortesía. Con el cuerpo entero. Con esa desesperación contenida que solo se entiende entre mujeres que se han perdido en sus propias casas. Sherry olía a lavanda, como siempre. Tenía la misma bufanda roja de lana que tejió en 2009 y aún usaba con orgullo. Era una mujer de rutinas sagradas, té de manzanilla a las 9, crucigrama los domingos, y guardar los corchos de cada botella de vino compartida. Nos sentamos junto a la ventana. Le serví café del termo del motel y le ofrecí uno de sus propios panecillos, lo que la hizo reír con la nariz arrugada. Así que vendiste el departamento, dijo sin juzgar, solo afirmando. Asentí. No fue fácil. ¿Y quién dijo que las decisiones valientes tienen que serlo? Permanecimos en silencio unos minutos. La lluvia golpeaba el cristal con un ritmo casi tranquilizador. Sherry sacó de su bolso una pequeña radio portátil. Puso un bolero suave, de esos que hablan de adioses dulces y comienzos lentos. Lo escuché todo, Maggie, dijo finalmente. No necesitabas contarlo. Se te veía en la espalda, esa curva que haces cuando intentas cargar el mundo entero sin que nadie lo note. La miré, sin palabras. Tú no fallaste, ¿sabes? No te equivocaste al amar tanto. Ellos se equivocaron al creer que podías seguir haciéndolo eternamente sin cansarte. Y ahí, como si me hubieran roto la presa interna, lloré. Pero no con vergüenza. Con entrega. Como quien por fin suelta una carga que lleva pegada a la piel desde hace décadas. Sherry me abrazó sin decir nada más. Me dejó llorar. Me trajo una manta. Me sirvió más café. Y cuando el llanto se convirtió en suspiros, me dijo con una sonrisa suave. Tú me enseñaste a cuidar mis geranios. Ahora me toca recordarte cómo se cuida el alma. Reí entre lágrimas. No sabía cuánto lo necesitaba. Claro que no. Si lo supieras, lo habrías pedido. Pero tú eres de las que dan, no de las que piden. Por eso estoy aquí. Esa noche, no dormí sola. Sherry trajo su saco de dormir y se quedó conmigo. Nos arropamos como adolescentes en una pijamada, escuchando la lluvia y los grillos, compartiendo anécdotas viejas de vecinos locos y pasteles fallidos. Hablamos de David, de cómo siempre tenía una anécdota mala para cada ocasión, de su risa aguda, de cómo me hacía trampa en el dominó. Apuesto a que si pudiera verte ahora, estaría aplaudiendo, dijo ella, mirando el techo con una sonrisa. Por fin te pusiste de primera en tu lista. Y lo supe. Por primera vez en años, no me sentía rota. Me sentía liberada. Porque a veces, lo único que necesitamos para comenzar de nuevo, es una persona que nos mire a los ojos y nos diga, tú no estabas equivocada. Solo dabas demasiado donde no había lugar. Sherry me lo recordó. Y yo decidí que, a partir de ese día, mi vida solo aceptaría afecto real. Del bueno. Del que no pide llaves ni escrituras. Del que llega con panecillos calientes y abrazos sin prisa.
Una semana después, regresé a la ciudad. No para quedarme, sino para cerrar el círculo. Todo estaba en marcha. El agente inmobiliario había encontrado compradores en menos de 3 días. Una pareja joven, maestros ambos con un bebé en camino. Vinieron a ver el departamento con los ojos llenos de futuro. No preguntaron por los cuadros ni por los detalles del pasado. Solo vieron el sol entrando por las ventanas y el espacio para crecer. Les ofrecí un precio justo. Me lo agradecieron con un apretón de manos y una honestidad que me arrancó una lágrima. No de tristeza, de alivio. Vendí el departamento en 2 semanas. Con ese dinero, compré una pequeña cabaña cerca del lago. De esas que parecen sacadas de un cuento. Techo inclinado, chimenea de piedra, y un porche con mecedora. No necesitaba más. Solo necesitaba que fuera mío. Mío. Sin promesas, sin firmas compartidas, sin nadie esperando a que muriera para heredarlo. Decoré la cabaña con objetos que sí hablaban de mí. La manta que tejí con David en nuestro primer aniversario. Las fotos que Ethan nunca pidió copia. Libros viejos con mi nombre escrito a lápiz en la primera página. Y flores. Muchas flores. Geranios, jazmines, lavanda. El primer amanecer en la cabaña me sorprendió leyendo junto a la ventana, con el café aún humeante entre las manos. El lago dormía bajo una capa fina de neblina, y los pájaros parecían cantarme a mí sola. No a una madre. No a una mujer útil. A mí. Esa tarde, fui a la notaría. Llevé una carpeta azul con mis nuevos documentos, la escritura de la cabaña, mi testamento actualizado, y una carta manuscrita que había estado preparando por semanas. La carta no era para Ethan. Era para mi abogado. En ella, dejaba claro que, al morir, mis bienes, la cabaña, mi pequeña cuenta de ahorros, mis libros, mis recuerdos, irían a 2 lugares. Un refugio de mujeres mayores que habían sido desplazadas por sus familias, y un fondo de becas en nombre de David, para estudiantes de magisterio. Porque si algo aprendí, es que lo que se da con amor debe terminar también en manos que sepan cuidarlo. Ethan y Lila no fueron mencionados. Salí de la notaría con los papeles bajo el brazo, y me dirigí a la oficina de correos. Pedí un sobre acolchado y metí las copias oficiales del testamento junto con una breve nota manuscrita. Todo se resolvió. No se preocupen por el apartamento. Ya está en manos más agradecidas. Cuídense. Mamá. Lo envié por correo certificado, con acuse de recibo. No por cortesía. Por claridad. Esa noche, al llegar a casa, me preparé una copa de vino. La primera en años. Me senté en el porche y observé cómo la luz dorada del atardecer acariciaba la superficie del lago. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que por fin me estaba permitiendo ganar. Y justo cuando el sol se escondía detrás de los árboles, mi teléfono vibró. Era Ethan. No contesté. Luego Lila. Tampoco. Dejé que el teléfono vibrara hasta que se quedó en silencio. Sherry, que me había traído un frasco de mermelada de durazno, me miró desde la cocina. ¿Vas a responder? No, dije tranquila, que hablen con el abogado. Ella sonrió. Me sirvió otra copa. Se sentó a mi lado. ¿Y ahora qué sigue? Vivir, dije, pero esta vez, para mí. Y en ese momento, el aire olió a tierra mojada y a pan recién horneado, como si la vida me diera la bienvenida otra vez. Los mensajes llegaron como una avalancha. Apenas el cartero entregó el sobre certificado, comenzaron los intentos de contacto. Ethan fue el primero. Llamó 3 veces seguidas, luego dejó un mensaje de voz que comenzaba en tono neutro y terminaba en furia. Mamá, ¿cómo que vendiste el departamento? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Y el testamento? Esto es una locura. Llámame en cuanto oigas esto. No lo hice. Luego fue Lila. Sus mensajes eran una mezcla de emojis llorosos y notas de voz largas, teatrales. Margaret, por favor, hablemos. Somos familia. No puedes hacer esto sin consultarnos. Consultarlos. Como si hubieran consultado ellos antes de planear mi desalojo. Como si hubieran considerado mis sentimientos mientras organizaban los futuros Airbnb desde mi sala. Sherry y yo tomábamos té de menta en el porche cuando llegó el siguiente mensaje. Están desesperados, dijo, sonriendo mientras partía un bizcocho de avena. No saben lidiar con límites. Asentí.
Porque tenía razón. Mi silencio los descolocaba más que cualquier discurso. Durante años cada uno de mis sí venía envuelto en culpa o necesidad de complacer. Ahora les había dado algo nuevo. Una pared. Pasaron 3 días sin contestar. Luego vino un correo electrónico de Ethan. No entiendo por qué te estás comportando así. Siempre fuiste razonable. No podemos creer que estés permitiendo que algo así destruya a la familia. ¿De verdad vas a dejarnos fuera como si no existiéramos? Lo leí mientras regaba las plantas en el jardín de la cabaña. El sol caía cálido sobre mi espalda. Una mariposa blanca revoloteaba sobre la lavanda. Era un buen día para ignorar un correo. Lo borré sin responder. A la semana, se presentaron. Ethan llegó manejando un sedán alquilado, con la camisa arrugada y los ojos desorbitados. Lila lo acompañaba pero se quedó en el auto. Yo los vi desde la ventana del salón, con una taza de café en la mano. Sherry, que tejía en la mecedora del porche, me miró. ¿Quieres que me quede? Quiero que lo vean. Me levanté, salí al porche, cerré la puerta detrás de mí y me detuve en el umbral. Ethan subía los escalones como si aún tuviera derecho a cruzar mi entrada sin permiso. Mamá, tenemos que hablar. Aquí está bien, dije, apoyada en el marco de la puerta. Él dudó. ¿Qué es todo esto? ¿De verdad creíste que era buena idea dejarnos fuera? ¿Después de todo lo que hiciste por mí? Exacto. Después de todo lo que hice por ti. Silencio. Lo miré como quien observa un cuadro que antes adoraba y que ahora solo genera distancia. Luego miré más allá, hacia Lila, que fingía revisar su teléfono. «¿Esta?», dije señalando la casa con un leve gesto. «Es mi hogar, con mi dinero, en mi tiempo. ¿Y tú, Ethan? Tú perdiste el derecho de entrar en él el día que me miraste a los ojos y pediste las llaves de mi vida como si fuera un trámite. No fue así. Lila y yo solo queríamos». No termines esa frase. Respiró hondo, frustrado. Lo vi contener la rabia. Mamá, no puedes simplemente cortarnos. Claro que puedo. Lo estoy haciendo. Me giré con calma, sin drama, sin lágrimas. Cerré la puerta con un clic seco. Saqué la llave del bolsillo y giré el cerrojo. Desde dentro, el silencio me envolvió como una manta. Cherry seguía tejiendo. Su lana roja tejía la tarde como si no hubiera urgencias afuera. ¿Y?, preguntó, sin levantar la vista. Dijeron lo esperado. ¿Y tú? Lo que nunca pensé que diría. No. Y entonces sonreí. No una sonrisa de triunfo, una sonrisa de descanso. Había recuperado algo más que mi propiedad. Había recuperado mi voz. El día que volvió, era domingo. Un cielo despejado, aire fresco, olor a madera recién cortada. Había estado recogiendo hojas secas del patio trasero cuando escuché el sonido de un motor acelerado. No era el habitual. No era el de algún vecino. Era más agresivo. Urgente. Miré hacia la entrada. Ethan. Venía solo esta vez. Sin Lila. Sin guantes de seda. Con el ceño fruncido y el cuerpo rígido como un adolescente, a punto de reclamar sus juguetes. Lo vi bajarse del auto con paso firme. Su camisa estaba mal abotonada. Tenía el rostro tenso, los ojos enrojecidos. No era tristeza. Era frustración. Un niño al que se le negó su premio. Yo ya tenía preparada la tetera, aunque no para él. Había planeado sentarme en el porche a leer, con un cuaderno abierto para escribir lo que llamaba mis memorias sin testigos. Pero en lugar de abrir el cuaderno, me apoyé contra la barandilla y esperé. Ethan subió los escalones sin saludar. «Mamá, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». «¿Esto?», pregunté, con la calma que solo da el haber tocado fondo y salir caminando. «¿A qué te refieres con esto? Todo esto. Tú aquí. Cortándonos. Vendiendo el apartamento. Sacándonos del testamento». Levantó la voz, como si gritara hiciera que algo se deshiciera. «Somos tu familia». Lo observé en silencio. El viento movía las cortinas de la ventana detrás de mí. Un colibrí zumbaba cerca del arbusto de jazmines. El mundo seguía siendo hermoso, incluso con él allí. ¿Familia?, repetí. La familia no se gana con papeles, se gana con actos. Él bajó la vista por un momento, luego me miró directamente. Sé que fue un error. Sé que no lo manejamos bien. Pero todo esto es demasiado. ¿Y si te pasa algo?
¿Quién va a cuidarte? Yo. Mi respuesta lo descolocó. Dio un paso atrás como si no entendiera. Esto no es justo, dijo al fin. Tú me criaste mejor que esto. Me enseñaste a ser mejor persona. Te crié con todo lo que tenía, pero nunca te enseñé a valorar, porque nunca me valoraste. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ethan, tú me pediste las llaves de mi casa en mi cumpleaños, como si fuera un regalo, como si yo fuera un estorbo al que había que reubicar. No fue un error, fue una elección. Y lo dijiste sin pestañear. Mamá, era una situación complicada. No me expliques, ya no me interesa entenderte. Levanté la tetera con cuidado, serví una taza de té para mí, tomé un sorbo antes de hablar de nuevo. Esta casa, este lago, esta vida, todo lo que ves aquí, lo compré con el dinero que ustedes despreciaron. Ese que nunca agradecieron, que asumieron como derecho, ahora está transformado en paz, en espacio, en algo que no voy a volver a compartir con quien me quiso invisible. Ethan dio un paso al frente, confundido. ¿Entonces qué? ¿No quieres volver a vernos, nunca más? Respiré hondo. Mi voz no tembló. No estoy cerrando una puerta, solo estoy dejando claro que tú ya no tienes la llave. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue liberador. Él me miró largo rato. Buscaba en mí a su madre de siempre. La de las segundas oportunidades infinitas. La que lloraba en silencio y decía sí, con voz baja. Pero esa mujer ya no vivía aquí. Finalmente, bajó los escalones. Caminó de regreso al auto con los hombros encorvados, como si el peso de no tener poder sobre mí lo hubiera envejecido de golpe. No me giré. No esperé que volteara. No quise verle la cara una vez más rogando sin pedir perdón. Solo me quedé en el porche, bebiendo mi té. Sherry apareció minutos después con una cesta de manzanas. ¿Era él? Asentí. ¿Y cómo te sientes? Pensé un momento. Luego sonreí. Como si al fin hubiera salido de una casa que no era mía. Aunque yo la hubiera construido. El sobre llegó sin remitente, pero lo reconocí al instante. Era el mismo papel barato que Ethan usaba siempre. La caligrafía desordenada. La falta de punto final. Y dentro, una tarjeta. Sin mensaje. Solo mi nombre, escrito con prisa. Me senté en la mecedora de David, la que ahora tenía cojines nuevos, verdes como el campo después de la lluvia. Sostenía la tarjeta en la mano como si pesara demasiado. Afuera, el lago estaba en calma, y el viento mecía las ramas del roble con un ritmo lento y sabio. Abrí la tarjeta. Vacía. Ni una disculpa. Ni una palabra. Ni una promesa. Solo silencio. Como si eso bastara. Me reí. Una carcajada baja, amarga y luminosa al mismo tiempo. Me levanté despacio. Caminé hasta la chimenea de piedra. Abrí la pequeña compuerta. Dentro, las brasas seguían tibias de la noche anterior. Añadí unos leños. Encendí el fuego, y con una ceremonia que nadie presenció, arrojé la tarjeta al centro. Las llamas la devoraron en segundos. Se curvó, se ennegreció, y luego fue humo. «Feliz cumpleaños, Margaret», me dije en voz baja. «Esta vez, el regalo es para ti». No hubo torta. No hubo globos. No hubo mesa puesta. Hubo café caliente. Una canción instrumental sonando suave desde la radio. Y una paz que llenaba el aire como perfume invisible. Me senté de nuevo en la mecedora de David. Había movido la silla para que diera justo hacia el lago, donde el sol nacía despacio, iluminando el agua como si alguien la hubiera rociado de oro líquido. Sherry llegó más tarde, con una pequeña caja envuelta en papel azul. Traía pan de maíz, su especialidad, y una vela clavada en medio. «No te haré cantar», dijo, «pero al menos pide un deseo». La vela chispeó al encenderla. Cerré los ojos un momento. No pedí nada, solo agradecí. Después de soplarla, partimos el pan en silencio. Cada bocado era tibio, dulce, perfecto. Sherry no hizo preguntas. Me miró con esa complicidad que solo se tiene con quien ha visto tu derrumbe y tu reconstrucción. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó al cabo de un rato. Pensé en Ethan, en sus ojos fríos, en Lila con su sonrisa de plástico, en cada favor convertido en deuda, en cada mamá usado como palanca. Solo de no haberme elegido antes, dije. Pero no,
Arrepentirme ya no. Sherry asintió. David estaría orgulloso. David me habría ayudado a empacar. Nos reímos. El tipo de risa tranquila, sin prisas, sin doble fondo. Por la tarde, me senté con mi libreta. Escribí una sola frase. Ser joven es agradable, pero ser libre, eso es mejor. Lo puse como título de mi nueva vida. Más tarde, encendí mi celular. No para revisarlo, solo para publicar una foto. Era el lago, en su momento más calmo. El agua como un espejo. El cielo abierto como promesa. Le añadí una frase corta. Solo una vida, haz que sea tuya. Apagué el celular otra vez. Al día siguiente, planeaba visitar el refugio de mujeres al que había donado parte de mi herencia. No para decirles que las entendía, sino para mostrarles que sí se puede. Que hay vida después del abandono. Después del tú no vales. Después del olvido. Iba a contarles mi historia. No como víctima. Como testigo. Porque todas merecemos un espacio propio. Una silla junto al lago. Una habitación sin miedo. Una vida donde el no sea pecado sino escudo. Y mientras el día se apagaba lentamente, me acurruqué en la mecedora con una manta sobre las piernas. El fuego aún crepitaba en la chimenea. Y el silencio, ese mismo que una vez me asustó, ahora era mi compañía más fiel. Ya no era la madre sacrificada, ni la mujer invisible, ni la dueña de un apartamento disputado. Era Margaret, dueña de sí, comienzo y final de su historia. Y aunque me costó una vida entera entenderlo, ahora lo sabía sin duda. Estar sola era 1000 veces mejor que ser usada. Y por primera vez, eso me bastaba.